Estimados alumnos, quiero grabarles el ejercicio número 3 de herramientas básicas de uso del Photoshop. Vamos a desarrollar este pequeño ejercicio que parece muy complejo, pero en realidad es muy sencillo. Vamos a ocupar todo lo que tiene que ver con uso de máscaras de capas, como vimos en la clase anterior. Hoy día vamos a ver cómo utilizar máscara de recorte y todo lo que tiene que ver con máscaras de ajuste, capas de ajuste, modo de fusión que lo hemos visto, y empezar ya de a poco a trabajar con los pinceles, ¿vale? Hagamos el ejercicio. Primero, tenemos nuestra área útil de trabajo, que siempre vamos a trabajar en A4. Para este ejercicio vamos a ocupar 3 fotos. Vamos a seleccionar una foto de una modelo, otro elemento. Vamos a tratar de emparejar con la foto de la modelo. Podemos ayudarnos de la opacidad. Vamos a traer una textura, y esta textura le vamos a dar todo el ancho de pantalla. Esta característica, esta textura tiene hartas porosidades, ¿cierto? Y formas. Vamos a tratar de ubicar un lado interesante, ¿cierto? Que ayude a mezclar las fotos. Ahí estamos. Y listo, tenemos nuestras 3 fotos, una textura, el T1000 y la modelo. Primero vamos a llevar a la modelo hacia arriba de todo. Vamos a dejar nuestra textura metálica debajo de ella y vamos a crear una capa nueva. Lo ideal es que esta capa nueva nos ayude a hacer las modificaciones a la foto original para obviamente no modificar el archivo de origen. Y en esta capa la vamos a transformar en una máscara de recorte. Vamos a elegir la capa de la modelo y vamos a ir donde dice capa. Fíjense que acá está máscara de capa, ¿cierto? Está lo de máscara vectorial, que la vamos a ver en la próxima clase. Y vamos a ver ahora todo lo que tiene que ver con máscara de recorte. Al aplicar máscara de recorte a esta capa, fíjense que la capa desapareció y se hizo transparente para ver la textura que está debajo. Acá aparece un icono, una pequeña flecha, y esta foto prácticamente se trasladó un poquito hacia el lado derecho. Eso quiere decir que esta foto está en enlace con esta capa de recorte. La vamos a renombrar como recorte, siempre ser bien ordenado con el nombre de las capas, y vamos a ponernos a trabajar directamente en la capa vacía. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a elegir la herramienta pincel, y acá donde están los pinceles, obviamente ya hemos trabajado con el difuso y el definido, con el suave y el duro. Vamos a trabajar con un pincel que es que tiene un poco más de textura, que es este tipo pastel, ¿vale? Que viene por defecto. Cambia el icono, si se dan cuenta. También podemos cambiar el tamaño, unos 90 por ejemplo, ahí. Fíjense que tiene la textura de la punta de un pastel, el pastel que es un poco grasoso, trabaja sobre cualquier superficie, ¿cierto? Sobre todo en papel poroso. Tiene ciertas características, y esas características se pueden encontrar acá en la capa de ajustes de pincel, donde hay un montón de modificadores, como por ejemplo, yo acá tengo seleccionados algunos, la dinámica de la forma, donde puedo modificar la forma del pincel. Fíjense que se va modificando ahí su estructura, y la idea es poder personalizar el tipo de pincel que voy a ocupar para ciertas características, que tenga ciertas características, ¿cierto? La textura igual, puedo modificar su escala, el brillo, hace referencia a la presión que voy a ejercer sobre el pastel sobre la superficie, ¿cierto? Es que sacar un poco de presión. Puedo ver el contraste, si se dan cuenta, se modifica su estructura. Por ahí puede ser. La profundidad también hace referencia a la presión, ¿cierto? Más suave sobre el papel, más intenso, ¿cierto? Es como lógico. Y algunas modificaciones. Lo invito a que investigue sobre las modificaciones del pincel. Ahora vamos a elegir nuestro pincel, ¿cierto? Vamos a hacer desaparecer acá y vamos a trabajar directamente sobre la capa de recorte. ¿Cuál es la idea de la capa de recorte? Que lentamente vaya apareciendo la foto que está debajo, que es la que vamos a ocupar para nuestro trabajo con el T1000 o el Cyborg. Esta es la parte del rostro que
mayoritariamente vamos a ocupar. Y ahora necesariamente tengo que comenzar de a poco a darle un poquito de textura y bordes un poco disparejos, ¿cierto? Que tengan un poco de forma, pensando en que esto es una piel, ¿cierto? Que fue arrancada de la estructura metálica que tiene este personaje, ¿cierto? El T-1000. Y de ahí, ayudándonos de este pincel que tiene ciertas características, como especies de poros, ¿cierto? Da la sensación de que la piel está desgarrada. Y me puedo ayudar de la forma que tiene el pincel para ir de a poco generando un borde un poco más uniforme. Puedo modificar un poco el tamaño para corregir y tener más control con más detalle, ¿cierto? Y me ayudo de la lupa. Una vez que terminé de generar algunos detalles, ¿cierto? Unos par de pequeños detalles que hacen referencia a esta piel desgarrada, ¿cierto? Fíjense que tiene harta textura, harta forma, ¿cierto? Nos ayudará a fusionar el rostro con parte del androide, ¿cierto? Acá queda reflejado lo que voy haciendo en la máscara de recorte. Y si se dan cuenta, obviamente el archivo original está intacto. Vamos a ayudarnos del cyborg, ¿cierto? Lo vamos a cambiar de posición para ir empatando el rostro, ¿cierto? Para que tenga prácticamente el mismo tamaño. Nos podemos ayudar de la opacidad. Vamos a modificar la primera capa, que es la del rostro. Lo primero que vamos a hacer es ir a imagen, ajuste. Vamos a hacer un montón de ajustes, ¿vale? Vamos a ir a modificar primero el blanco y negro. Vamos a trabajar con nuestra capa de blanco y negro. El rostro tiene algunos detalles de rojo en los labios, ¿cierto? Entonces lo podemos ajustar, ¿cierto? Para que lentamente se vaya transformando en un dibujo. No sé si se dan cuenta, se está transformando lentamente en un dibujo. Podemos controlar un poco el tono de la piel o de los labios. Luego seguimos haciendo modificaciones. Vamos a controlar ahora el brillo y el contraste. Lo ideal es contrastar un poco para que tenga expresión el rostro. Tercera modificación, ajuste. Vamos a equilibrio de color. Como estamos trabajando con una capa que es objeto inteligente, todos los filtros que vamos aplicando y todas las modificaciones se aplican en la capa de filtro inteligente, ¿vale? Aquí está nuestro equilibrio de color, brillo y contraste, blanco y negro, y ahora la modificación del brillo y color. Vamos a tratar de empatar el color con el del cyborg original. Creo que es menos 40, por ahí puede ser. Y acá, llevándonos al lado de los tonos fríos, ¿cierto? 40, menos 40 más 30, por ahí puede ser ese tono. ¿Okay? Modifiquemos ahora el cyborg. El cyborg le vamos a hacer el mismo tratamiento, exactamente lo mismo. Vamos a imagen, ajuste. Sigamos trabajando, sigamos transformando nuestra imagen. Vamos a seleccionar la capa de recorte, que está acá. Y a esta capa de recorte le vamos a ocupar, vamos a ejecutar el estilo de capa. Se genera haciendo un doble clic ahí, ¿cierto? Y dentro de estos ajustes de capa, que ya lo hemos visto, vamos a elegir el que dice sombra interior. Segunda modificación, vamos a hacer transparente la capa del cyborg para que se funda con la capa de la textura. Ahí ya comenzamos a transformar ya nuestro trabajo. Vamos a seleccionar luz suave. Modifiquemos el tono de este material metálico con equilibrio de color. Podemos llevarlo también hacia el tono, un poquito hacia el tono frío. Vamos a generar ahora un elemento nuevo, que es un controlador externo, ¿cierto? Que se llama capa de relleno o ajuste. Esta capa de relleno
se genera como elemento independiente, no es aplicar efecto directo a la foto, sino como elemento independiente, obviamente es modificable. Vamos a ocupar una de degradado y fíjense que se activa una capa de ajuste que es independiente, no está asociada a ninguna otra capa del proyecto, y acá puedo generar y modificar un relleno que es similar al degradado que hemos trabajado anteriormente. Aquí hay una pequeña ventana de diálogo, vamos a hacer un clic acá y vamos a modificar la degradación que va de un tono a otro, ¿cierto? En este rato está en blanco y transparente. Primero, este controlador que está en la parte inferior hace referencia al tono. Aquí está el tono izquierdo y el tono derecho, que puedo modificarlo acá. Y este controlador que está en la parte superior hace referencia a la opacidad. En este caso, por ejemplo, este tono está transparente porque se ve la zona cuadriculada que hace referencia al fondo. Aquí hay que llevarlo al 100%, ¿okay? Si se dan cuenta, se transformó la capa en una capa blanca porque ambos tonos son blancos y queda reflejado acá, ¿vale? Vamos a hacer una degradación entre dos tonos, entre un tono frío y un tono cálido. Aquí podemos elegir un tono muy similar al que seleccionamos, puede ser ese. Voy a tratar de hacerlo muy rápido, muy en forma azarosa, y lo vamos a llevar hacia los tonos un poco anaranjados, no tanto tampoco, por ahí puede ser, ¿vale? Acá tengo el medianil del controlador de la degradación. Si se dan cuenta, va cambiando la posición, va a depender de la posición que yo quiera. En este caso voy a ocuparla por defecto, que es la mitad, 50%. Le doy OK y está seleccionada nuestro color, nuestra capa de degradado, que es una capa de ajuste. Con el ángulo puedo controlar la inclinación del medianil de los dos tonos, ¿cierto? En este caso vamos a elegir el formato vertical. Obviamente acá es mucho más fácil de escribir, voy a escribir 0. Y aquí está ya en formato vertical, lado izquierdo frío, lado derecho cálido. Le damos OK. Y esta capa la hacemos transparente con las opciones de fusión, siempre eligiendo luz suave. Fíjense que la capa de ajuste modificó parte de la estructura de la foto, pero obviamente esta capa de relleno modificó a todas las capas anteriores. Lo que quiero es que solo modifique a la foto de la modelo. ¿Cómo lo hago? Seleccionando esta capa de relleno para que modifique la foto de la modelo. Esta máscara de recorte ahora solo va a afectar a la foto de la modelo. Si se dan cuenta, el tono solamente se quedó concentrado en la foto de la modelo. ¿Listo? Así vamos de a poco transformando y jugando un poco con las opciones que nos da el Photoshop en el área del trabajo de las capas. Seguimos. Vamos a generar otra capa de degradado que está acá. Vamos a generar otra capa de degradado, y esta capa de degradado le vamos a dar los mismos tonos de frío a cálido, pero vamos a variar un poco su tono para que no sean idénticos al anterior. Esta capa sí va a modificar todo el entorno, ¿vale? Nuevamente lo hacemos transparente con las opciones de fusión y le indicamos, no sé si superponer es muy intenso el tono y luz fuerte igual. Luz suave, ¿ok? Luz suave. Si en cuenta modificó, este tono es diferente, ¿cierto? Al del área total. Y ya prácticamente estamos llegando al término de nuestro ejercicio. Una vez que estamos acá, vamos a hacer un pequeño fotomontaje. Vamos a insertar acá el ojo del cyborg. Para ello abro la foto en forma independiente, no como elemento incrustado. Y aquí nos podemos ayudar del lazo poligonal. ¿Vale? Ahí está seleccionado con el área punteada. Vamos acá a edición, copiar. Vamos al área de trabajo, edición, pegar. Y ahí está nuestro área y si se dan cuenta, se instala como capa independiente. Esta capa independiente obviamente la vamos a dejar bajo el área de tono, ¿cierto? Para que la capa de ajuste modifique su estructura. Y acá tenemos que nuevamente empatar.
Ahí, una vez que está posicionado, ¿qué hacemos? Lo vamos a renombrar como ojo. Esta capa le agregamos una capa de una máscara de capa, ¿vale? Como lo hicimos en la clase anterior. Y ahora vamos modificando en la capa para no modificar el archivo anterior. Nos ayudamos de el pincel, color negro, ¿cierto? Color negro resta y el blanco suma. Vamos a cambiar el formato del pincel a uno suave y vamos lentamente desapareciendo la foto. ¿Listo? Acabamos de modificar un poco esto. Ahí está ya prácticamente posicionado nuestro ojo biónico o cyborg, ¿cierto? Perdón, ahí. ¿Qué hacemos ahora? Podemos hacer un pequeño modificación de ajuste con brillo y contraste. Ahora podemos modificar, agregar un pequeño brillo acá, ¿cierto? De luz, pensando que esto es una luz que ilumina, ¿cierto? Esta zona que es cóncava, ¿cierto? Si esto está iluminando, acá debería haber un poquito de luz, ¿cierto? Nos podemos ayudar de los estilos de capa. Déjenme mover un poquito acá. Ahí. Podemos ocupar un resplandor exterior. Acá. Y podemos lentamente ir agregando una luz de... Vamos a seleccionar una similar. Puede ser esa de ahí. Y acá podemos ir de a poco iluminando esa zona. Para que dé la sensación, ¿cierto? La idea de que esto está iluminando, ¿cierto? Acabamos de modificar un poco acá. Esta luz está iluminando, ¿cierto? Esta parte está dando luz, ¿cierto? A esta parte, a la parte cóncava. Tenemos parte del ojo, parte de la estructura. Ya estamos casi terminando. Vamos a incluir ahora, nos vamos a ir a la capa final. Vamos a traer nuevamente la textura metálica para que todas estas imperfecciones sean diferentes a la foto anterior. La hacemos transparente nuevamente con luz suave. Ya chicos, ahora que tenemos casi terminado nuestro trabajo, vamos a insertar la marca de la película. Vamos a incluir también nuevamente con trama, ¿cierto? Hacerlo transparente. Para terminar vamos a generar nuestro famoso passepartout que ocupamos para todos los trabajos. Para terminar vamos a incluir unas chispas. Ahí podemos ajustar un poquito para que no cubre el ojo o cubre el ojo, si es lo que queremos hacer. Y acabamos de desarrollar un ejercicio donde ocupamos máscara de capa, máscara de ajuste, capas de ajuste y todas las técnicas que hemos visto anteriormente. Cualquier duda chicos que tengan, me la hacen saber. Saludos.